שלום שלום, אנחנו בפרשת ויחי. Esta sección semanal de la Torá marca el fin del Sefer Bereshit, o sea, aquí termina el Sefer Bereshit y va a comenzar ya la próxima semana el Sefer Shemot. Nuestra parashá tiene varias características que la consideran, o se considera por eso, una parashá bastante especial. Una de las primeras cosas lo dice Rashi inmediatamente cuando comienza su explicación de la parashá de la semana. Rashi dice, Vayehi Yaakov, o sea, es así comienza Vayehi Yaakov y vivió Yaakov, y Rashi inmediatamente hace una pregunta que es bastante curiosa, dice, Lama parashá zo stuma, ¿por qué esta parashá está cerrada? Lefi shekiven, por cuanto que kiven o keivan, por cuanto que tuvo la intención, Niftar Yaakov, se fallece Yaakov, Avinu, nistemu eineihem belivan shel Israel mitzarat hashiavot. Porque después, debido a que después de la muerte de Jacob Avinu, se cerraron los ojos y el corazón de Israel, o sea, de sus descendientes, a causa de las dificultades o de los sufrimientos del Galut, del Shiavut, de la esclavitud que iba a venir a Egipto. Iba a venir en Egipto al pueblo judío, el pueblo de Israel, que los descendientes de Jacob. She'itchilu leshe'avdam, porque comenzaron a esclavizarlos. Esta es la primera explicación que da Rashi. Y esta explicación es bastante interesante. Primero vamos a estudiar qué significa esto de que la parashá está setuma, que la parashá está cerrada. ¿Qué significa eso? Normalmente en las parashiot de la Torá, o sea, las secciones de la Torá, no me refiero a las parashiot, las secciones semanales que se leen, sino que el Sefer Torá está dividido en parashot. Eso quiere decir que hay trozos, que normalmente cada trozo de texto nos enseña una idea o habla sobre algo en especial, ¿no? Ahora, cuando dentro de un trozo a otro trozo de la Torá, o sea, una parte de texto a otra parte de texto que se escribe en el Sefer Torah, ustedes saben, se escribe en un pergamino con tinta, cuando se tiene que escribir un trozo que generalmente es diferente a lo que se dijo antes, normalmente se deja la línea en la que el sofer estaba escribiendo, el escriba estaba escribiendo en una línea, termina con ese tema, y cuando el tema que comienza después va a ser un tema que es, digamos, un poco diferente, puede ser de la misma gran situación, pero un poco distinto, entonces normalmente deja de espacio toda la línea, o sea, queda toda la línea lo que queda de esa línea sin escribir, y escribe la línea siguiente abajo. En la línea de abajo él comienza nuevamente a escribir un trozo nuevo. Bueno, ese tipo de parashiot se consideran, de secciones dentro del Sefer Torah, se consideran parashot petujot, o sea, parashot que están abiertas. Y en los libros, especialmente en los libros del Humash, solemos señalar eso con una letra P. Y hay veces en que el tema que viene después no es necesariamente algo tan distinto a lo que ya se estaba hablando, pero tal vez desde otro punto de vista, un enfoque un poco diferente. Entonces, en ese caso, el sofer, el escriba, que lo que hace está escribiendo en esa línea, termina con un tema global, en general, que ya explicó en una parashá, y cuando quiere escribir el siguiente trozo, va a dejar un espacio de 8 letras, o sea, un espacio sin escribir en el que caberían en total 8 letras. Ese tipo de parashiot se consideran setumot, se consideran parashot stumot, o sea, cerradas. ¿Por qué? Porque la separación queda dentro de la misma línea. En ese perfil, en esa forma de estudio, es una cosa común, o sea, esto es una parashá abierta, esto es una parashá cerrada.
Y normalmente no hay un estudio, o sea, no se hace drashá sobre eso. Es la forma de poder diferenciar entre unos temas y otros. Entonces, ¿por qué acá Rashi se sorprende tanto y dice, Lama para allá sos tumá? ¿Por qué esta para allá está cerrada? Porque a diferencia de las timá, a diferencia del cierre que se hace normalmente de las parashot, en las que se escribe una letra sames para decir que es tumá, aquí no hay 8 espacios de letras en blanco, sino que se terminó con la parashá de el anterior de Vaigash, con la palabra, termina el último pasuk y dice, Vayehasu ba vaifru vairbu meod. Y se apoderaron de ella, o sea, de la parte que le correspondió para vivir a los hijos de Israel, de Jacob en Egipto, vaifru, y se multiplicaron, vairbu, y se reprodujeron meod, mucho. E inmediatamente después, sin dejar espacio, comienza Vayehi, comienza la parashá de Vayehi. Así está escrito en el Sefer Torah. Entonces, obviamente, esto sí, Omer Dorshein, esto sí tenemos que explicarlo porque no es la forma común de hacer una parashá stuma. Y sobre eso viene Rashi y pregunta por qué aquí se dio una cosa así que termina una parashá y comienza inmediatamente a escribirse otra. Y Rashi da una primera explicación. Dice que esto es un remes, la forma de escribir. Ustedes saben que a los escribas se los llama sofrim. Sofrim quiere decir, entre otras cosas, bueno, el escriba no el escribe, el que escribe el Sefer Torah, pero además, sofer en hebreo significa contar. Yo cuento, que en ani sofer, echad, shtaim, shalosh, etc. Números. Porque los sofrim, además de la labor que tenían de escribir, tenían que saber qué cantidad de letras iba en cada página, cantidad de palabras, hasta dónde terminaba un tema y comenzaba otro. Era como una especie de es una jojma muy profunda que nos enseña la forma en que se debe transmitir la Torá para que nosotros la entendamos a partir incluso del propio texto como está escrita. Entonces, acá el sofer hace una alusión a algo, o sea, está hablando de algo, distinto simplemente a decir que terminó un tema y comienza otro porque no dejó espacio de uno con otro. Entonces nos explica Rashi una primera explicación que dice que debido a que falleció Jacob, porque en esta parasha se habla del fallecimiento de Jacob vino Nistemu Eineihem Belivan Shel Israel. Se cerraron los ojos y los corazones de Israel, Mitzarat Shiavut, por los dolores, por los sufrimientos de la esclavitud, Sheitchilu Leshabdam, porque comenzaron a esclavizarlos. Después Rashi va a dar una segunda explicación, pero quiero primero centrarme en esta. ¿Qué es lo que dice Rashi? Dice que después de la muerte de Jacob comenzaron a esclavizar a Am Israel. Esto así ocurre, al parecer, según esta forma que tenemos de estudiar, y se va a acentuar mucho más después del fallecimiento de Leví. Leví es el último de los hijos de Jacob que fallece. Aquí en este Sefer Bereshit vemos la muerte de Yosef al final. Ahí se acentúa obviamente más, pero la forma ya en que el shiavut, la esclavitud, se transforma en algo muchísimo más duro es precisamente después de la muerte de Leví, y ahí comienzan todas las Geserot que vamos a estudiar después en el Sefer Shemot, en el segundo libro de la Torah. Entonces ya con el fallecimiento de Jacob comienza a vislumbrarse la esclavitud, o sea que van a ser esclavizados. Y la esclavitud causa algo, dice Rashi, causa que se cierren los ojos y el corazón, los ojos y el corazón. Y esto es bastante interesante de estudiar. ¿Por qué quiere decir los ojos y el corazón? O sea, está hablando de dos formas de percibir la realidad. Hay una forma de percibir la realidad que es la realidad que yo veo. Y eso se hace a través de la visión. Y esto me proporciona a mí una jojma. Muchas de las cosas que conforman lo que se conoce como la sabiduría del mundo son cosas que las personas ven o vieron, y de eso dedujeron también otro tipo de fenómenos, ¿no? Y eso es el fenómeno, lo que aparece a la vista. Y el corazón, que es algo pnimi, interno, o sea que se refiere más a cosas
que están relacionadas con los sentimientos, con las sensaciones, con otro tipo de inteligencia, una inteligencia que está más vinculada al sentimiento, más vinculada a todo lo que tiene que ver con la emotividad, las emociones, y el ojo que tiene que ver con la realidad física. Entonces, Rashi nos enseña que la esclavitud cierra ambos canales, o sea, interrumpe el kesher, la vinculación, la conexión, la comunicación con el mundo material, pero también con el mundo emocional. Esto quiere decir que una persona que no tiene libertad para poder vivir su vida sin tener sobre sí un amo que es el que va finalmente a determinar qué la persona hace, es una persona que está desconectada intelectualmente y emocionalmente del mundo que la rodea. Y esto es muy grave porque la posibilidad precisamente de poder cumplir la Torá, o sea, de podernos conectar con la Torá, las mitzvot, se da precisamente a través de una persona que sea capaz, no solo capaz incluso, es una palabra bastante estrecha, que sea lo suficientemente asertivo para poder introducirse en los misterios de la realidad que ve, que percibe y que siente. Y para eso se necesita libertad, porque si no hay libertad, no hay conexión con lo real, lo que está afuera. Y se transforma la persona simplemente como una especie de reflejo del amo. Aquel que lo posee, que es dueño de él, es la persona que finalmente se está expresando en la forma en que él actúa. Hace lo que el amo quiere y no lo que él realmente quiere, porque no tiene cómo querer, si no tiene conexión y si no tiene comunicación con la realidad a través de los ojos, que es la realidad material, y a través de las emociones, que son las realidades internas de comunicación entre las personas. Y esto ocurrió con Am Israel cuando fallece Jacob. O sea, hay acá un tuk, hay un quiebre, una desconexión con la realidad que va a llevar a que precisamente esta esclavitud se vaya a ir aumentando, vaya a ir siendo cada vez muchísimo más profunda. Y esto no es algo fortuito. Los egipcios, desde que Jacob fallece, comienzan con este plan. O sea, esto es un proyecto egipcio que tenía como destino poder eliminar la capacidad de que los descendientes de Jacob tuvieran fuerza para decidir por sí mismos y por lo tanto tuvieran algún tipo de preeminencia. Era suficiente Yosef, pero los demás no. Y a Yosef solo mientras vivió. Cuando ya se dieron cuenta de lo que era Yosef y de lo que había alrededor de él, o sea, su familia, empezaron a entender que podrían tener dificultades para seguir manteniendo el poder frente a personas como ellos. Obviamente los Shvatim, los hijos de Jacob, no estaban interesados en ser reyes de Egipto, ni obviamente del mundo entero que Egipto controlaba. Tenían otros objetivos, que habían matados distintas, habían proyectos de vida completamente diferentes, pero los egipcios miran según la altura que ellos tienen. Y la altura que ellos tenían eran de dominar obviamente a Egipto y como es lógico también al mundo entero a través de su imperio. Entonces deciden que cuando Jacob fallece, comienzan ya con esta situación de esclavitud que va a terminar con el quiebre de la conexión y comunicación que va a tener Am Israel con la realidad externa y con la realidad emocional de unos con otros. ¿Por qué ambas son importantes? La realidad externa, obviamente, porque si no conozco cómo el mundo se desarrolla, porque no tengo voluntad para poderlo conocer, debido a que me la corta el amo, o sea, no sé cómo moverme en forma independiente. Y a nivel emocional, si es el amo el que decide con quién tengo que estar, con qué mujer hay que casarse, cuántos hijos hay que tener y que le pertenecen a él, entonces todas esas actividades humanas que están completamente permeadas de emociones se transforman simplemente en algo meramente técnico para atraer más trabajadores. ¿Okay? Y eso no es el ideal que la Torá pide y obviamente no es el ideal de Israel. No es el ideal de Israel simplemente funcionar de manera técnica para tener más trabajadores, más gente que produzca. Pero eso era la forma en que los egipcios querían que esto comenzara a gestarse, era su proyecto en ese momento.
Debido a esto, y teniendo esto en presente, Rashi trae un segundo perush, una segunda explicación. Rashi dice Dabar Ajer. Cuando dice Dabar Ajer, quiere decir que la primera explicación normalmente no siempre es total, o sea, no siempre es completa, no siempre puede abarcar todas las preguntas que tenemos sobre el tema del que estemos hablando, en este caso que la parashá está setuma, que la parashá está cerrada. Y dice Dabar Ajer, Shebikesh legalot et haketz. Jacob Avinu trató de revelar el Ketz, o sea, el momento en que el Galut de Egipto iba a terminar. Libanab a sus hijos, Benistam Mimenu, y se tapó de él, o sea, no logró revelarlo. Simplemente tenemos que entender, según el Midrash, que el Galut et haketz podemos entenderlo de dos maneras. Le Galut el momento en que el Galut de Egipto iba a terminar, aunque eso no sé si era tan necesario que lo revele debido a que ya eso era una profecía que se le había entregado a Abraham Avinu de 400 años. Sea como fuese, donde quiera que comiencen los 400 son 400, o sea, tiene un Ketz y un Ketz que era conocido. Entonces podremos entender que hay acá otro Ketz, que se está hablando de otro fin, de otro Aharit Yamim, y ese es precisamente el final cuando vaya a venir el Mashiach. O sea, quería decirles cuándo esto iba a ocurrir, y debido a que esto probablemente iba a ser extremadamente largo y extremadamente extenso y profundo y con muchos trastornos para Am Israel, finalmente Nistam, o sea, se cerró. Akadosh Baruj Hu no quiso que Jacob revele el momento en que el Mashiach va a venir, por lo largo que esto va a tener, por las consecuencias que va a tener una espera tan prolongada. Esta es la segunda opinión y por eso tenemos estas dos opiniones sobre el qué significa que el Sofer, o sea, Moshe Rabbeinu, el primero de los Sofrim, fue el que escribió el Sefer Torah, no haya dejado acá un espacio de separación entre unas ideas que están contenidas en la parasha anterior y estas que están en esta. Lo que nos cabe preguntar también es por qué dos explicaciones. Si la primera explicación era bastante obvia, hay un plan orquestado, un plan planeado por los egipcios para comenzar a esclavizar a los hijos de Jacob después de la muerte de Jacob, y comienza el proceso que va a terminar desvinculándolo, como dije, de las emociones y también de la realidad. Entonces, ¿para qué necesito la otra explicación que nos dice que el cerrar, lo que se cerró, no fue una capacidad del pueblo para poderse conectar con ellos y con la realidad, sino algo dentro de Jacob vino se cerró para no revelar una fecha, algo que iba a ocurrir en el futuro? ¿Por qué necesito ambas cosas? Entonces, la posibilidad de la explicación gira en torno a entender realmente qué es lo que Jacob está haciendo en Egipto. Jacob baja a Egipto, anus al piadibur, como decimos en la Haggadah de Pesach, o sea, obligado. Kadosh Baruj Hu lo obliga, le dice que tiene que bajar y que va a estar allí una cantidad de tiempo porque se tiene que cumplir la profecía que se dio a Abraham en su momento, en el Brit Ben Abetarim. Y es por eso que él va a bajar y va a ser esclavo en una tierra que no les pertenece. Muy bien. Simplemente tenemos que entender que la muerte de Jacob Avinu significó, primero el hecho de haber bajado, dijimos obligado para el cumplimiento de la profecía, pero su muerte en general o su desaparición significó el comienzo del exilio espiritual. Como dijimos, los egipcios trataron poco a poco de esclavizar a Israel para desconectarlo y de esa manera transformarlo en alguien que no tenga una decisión propia. Esto no solamente fue atinente para el momento, lo que nos quiere enseñar Rashi, que así ocurrió, sino que también trascendió para el futuro. Y es por eso que todo el tiempo que sigamos desconectados realmente de lo que es la esencia de lo real, o sea, que nuestros ojos no puedan ver, y que sigamos también entre nosotros desconectados a tal punto que nuestro corazón esté cerrado al otro, entonces estamos dentro de este galut, estamos dentro de ese plan que orquestaron los egipcios. Nosotros vemos después, vamos a estudiar que Moshe Rabbeinu va a lograr sacar a Israel de Egipto y Aarón a Cohen va a tratar de sacar a Egipto de Israel. Sin embargo, esta última parte es un poco más difícil, porque como es un galut espiritual, no solamente se manifiesta en términos materiales, persecuciones, exterminios,
sino que se manifiesta también a otros niveles espirituales más profundos. Y esto es precisamente lo que nos quiere enseñar esta parashá que comienza estando cerrada. Hay un galut, hay un shiavut, una esclavitud que es espiritual y que es profunda, y que los pueblos del mundo saben cómo aplicarla. Nosotros lo hemos definido en forma muy simple, que es cerrar los ojos y el corazón. Que esto también lo podemos aplicar en muchas formas. Cerrar los ojos también quiere decir no ver, no darnos cuenta qué es lo que ocurre con los demás pueblos, qué es lo que ocurre en el mundo en el que nosotros vivimos. Y cuando los ojos están cerrados a lo que realmente está ocurriendo, a veces esto puede revertirse en contra nuestra. Y por lo tanto necesitamos ser libres para estar despiertos y ver. Por otro lado, el corazón cerrado indica que también dentro del pueblo hay muchas fuerzas que luchan unas con otras. Dentro de Israel hay fuerzas que están unas empecinadas en estar frente a otras o reemplazar a otras, reemplazarlas incluso de una manera categórica. Bueno, esto está presente porque es parte de la muerte de Jacob Avinu, la desaparición, mejor dicho, de Jacob Avinu. El hecho que estamos enfrentados a dos grandes escenarios, el escenario externo de la visión y el escenario interno de las emociones, el ojo y el corazón. Y ambos juntos impiden precisamente que la fecha anhelada, que la fecha de la venida del Mashiach, Hajarita y Yamim, los últimos días, sean conocidas. No porque no sepamos cuándo, tal vez sea posible saberlo, sea posible conocer fechas, pero las fechas no importan cuando el galut espiritual está presente. Se necesita superar ese galut espiritual para que realmente la fecha adquiera un valor y adquiera el peso que tiene, porque si no, podemos decir una fecha, la fecha puede venir y pasar, pero si lo otro no se ha corregido, si Jacob no vuelve a la vida y evita que la desconexión de los ojos del corazón esté presente, entonces vamos a tener realmente la fecha esperada. Está escrito, en la Torá está escrito y está escrito también en los Nevi'im y también lo escribe Daniel. Está, pero no es relevante si no hay una preparación y una forma de poder combatir esto que se llama Shiavut, la esclavitud, y que lamentablemente todavía estamos dentro de ese universo, de un universo egipcio. Y tenemos que tratar de salir de allí para llegar al universo del fin, de la fecha tan esperada.